Bueno, tenemos ahora la conexión y antes pedimos disculpas al querido amigo Jorge Jacobe porque nos esperó a las 11 de nuestro país. Era el encuentro premarcado con él, pero ahora tenemos, 36 minutos de las 11, que serían hora de almorzar en la Argentina, 36 de las 12 allá en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, yo soy Bruno. ¿Te acordás de mí, verdad? Sí, claro, Bruno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Bueno, yo quisiera también felicitarte, para entrar en tema, felicitarte porque fuiste uno de los pocos, sino quizá el único prácticamente, que anticipó que Patricia Bullrich, le ganaba y fácilmente a Rodríguez Larreta, y también que el electorado argentino se iba a inclinar por la centro derecha, cosa que ocurrió con Milei, y Juntos por el Cambio primeros y segundos, dejando tercero a Massa en este caso. Así que te felicitamos por ese oráculo que precedió y te hizo dar en la tecla. Y bueno, realmente sos un avesado investigador, calculador, periodista, y se ve que conoces muy bien esta historia de la política. Así que bienvenido. Y bueno, simplemente eso, entraba yo a felicitarte en nombre de toda la gente que te quiere mucho desde acá, porque de este lado del charco también te quiere la gente, no solamente en el territorio tuyo. ¿Cómo está la Argentina hoy, querido? Para romper un poco, ¿cómo está? Sabemos, en líneas genéricas, a ver, ¿hay alguna luz en ese túnel profundo? ¿Hay alguna luz según vos, ¿verdad? Porque siempre acertás. ¿Qué va a llegar en ese aspecto? A ver, ¿qué va a llegar en ese aspecto? Mira, a ver, hay una gran expectativa de cambio de gobierno, incluso de cambio ideológico del gobierno, de ahí a que haya una luz, de ahí de que los cambios, en qué medida pueden ser para mejor, hay una distancia enorme, ¿no? En nuestra historia reciente, los argentinos hemos creado una cultura donde vamos a votar configurando esperanzas absolutamente desmesuradas, esperanzas inmaduras, creyendo que el bienestar se trata solamente de cambiar de presidente, ¿no? Y nosotros como pueblo, no cambiar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el próximo presidente puede ser hombre o mujer, puede tener un montón de pelo, puede tener poco pelo. Pueden cambiar para el próximo presidente condiciones importantes para el país, macroeconómicas y microeconómicas. Puede haber un precio favorable de los commodities, puede haber guerras en el mundo o no, puede haber pandemias o no. Son todas variables que pueden ir cambiando, pero de lo que estamos seguros es que el próximo presidente tiene que administrar el mismo pueblo que administró el actual presidente y el anterior y el anterior. Y ese pueblo, el pueblo argentino, es un pueblo inmensamente inmaduro y inmensamente contradictorio. En aquella oportunidad, la última vez que charlamos, yo te contaba esto que vos traes ahora, que el 70% de los argentinos quería girar hacia la derecha y hacia la centro derecha, también que el 65% de los argentinos quería para el futuro un Estado más chico. Sí. De modo tal que hacia Bullrich o hacia Milei está claro los argentinos qué es lo que quieren. Y yo la pregunta que te voy a dejar picando para los próximos años es en qué medida aguantamos lo que estamos pidiendo. Me da la sensación de que los argentinos estamos queriendo ir de vuelta al traumatólogo. Son 30 sesiones, hay que aguantarse el dolor y no estamos dispuestos al dolor. Esta misma gente que me decía 70% para la derecha y 65% hacia estados más chicos, también me dice, en las encuestas, el 60% que no quiere pagar más impuestos. Y el 65% me dice que no quiere cambiar la edad jubilatoria para jubilarnos a los 70, en vez de a los 60 y a los 65. Y tengo de esos datos 620, para demostrar que estamos frente a una sociedad que quiere algo, que es un ajuste, que es una corrección, que ese ajuste y esa corrección
va a conllevar un dolor, un sufrimiento, y todos pretendemos que el sufrimiento sea del Estado, no el propio. Entonces va a ser difícil para el próximo presidente, porque se configura de vuelta la idea de Papá Noel, de votar pensando que cualquiera vestido de rojo es Papá Noel y tiene una bolsa de caramelos para hacernos felices a todos. Y eso no va a pasar. Entonces hay una luz, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Hay una luz en tanto y en cuanto tengamos un pueblo lo suficientemente maduro como para entender que un país se reconstruya en 20 años, no en 2, no en 4. Bueno, realmente, y vamos a tener que esperar mucho entonces. ¿Cómo vos llegás a medir esto? ¿Cuál es el método tuyo de medición, de aciertos, digamos, o de ir más que otros muy cerca de la verdad, digamos? ¿Cómo generás ese resultante? Sí, muy cerca de leer los procesos y a veces las elecciones nos sorprenden en el número final de cada candidato, ¿no? Eso es absolutamente cierto porque finalmente apareció un Milei varios puntos arriba de lo que podíamos ver, pero el resto, la verdad que estuvo muy en orden. Nosotros tenemos un método que denominamos de Mobile Research, una forma de encuestar a los ciudadanos con captura de datos en redes sociales. En las redes sociales está el 80, el 85% de las poblaciones, muy por encima de la penetración del teléfono fijo o de otras metodologías. Ese es un método que podemos implementar, te diría, con mucha celeridad, muy versátil, y cuando nos vamos acercando a las elecciones, para algunos clústeres de la sociedad que a las encuestas les cuesta más entrar, en la pobreza, por ejemplo, en los barrios más humildes, o en los estratos educativos más bajos, entonces implementamos también una parte de papel. Con Mobile Research yo puedo medir cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, me refiero, muy fácilmente. Y después complementamos con encuestas de papel bajo sobre cerrado. Bajo sobre cerrado, para que el encuestador no esté cara a cara con el encuestado, es decir, para no condicionarlo, ¿no? Decime, reitera el nombre, Research me quedó, y lo anterior. Mobile Research. A ver. Mobile Research. Mobile Research. Mobile claro, Research. A dispositivos móviles. Claro, investigamos bueno. A dispositivos móviles. Bueno, y ese fenómeno Milei, porque está bien, entró, pegó, todo el mundo habla de Milei hoy, pero del dicho al hecho, hipotéticamente si llegara a ser la nueva gran figura en la República Argentina, ¿él estaría en condiciones de, digamos, de implementar una suerte de cambio? Seguramente no en la inmediatez, ni mucho menos, ¿verdad? Pero él podría tener el toro por las astas si llega a ese sillón de Rivadavia, porque esa sería justamente la pregunta. Él podría gobernar la Argentina y dominar las huestes e insuflarles esperanzas, y bueno, ustedes me tienen que apoyar, esto no va a ser fácil, sabemos que se tiene que pasar por todo eso, pero él podría conseguir eso y erigirse en un, digamos, presidente outsider que logró su meta, querido Jorge Jacobe. Dos apuntes. Uno tiene que ver con la opinión pública y otro tiene que ver con el sistema político. La opinión pública que lo está votando está ilusionada en que él va a resetear el sistema y que es fácil hacerlo. Entonces, en cuanto a la opinión pública, si Milei fuera presidente, tendríamos que ver cuánto dura lo que llamamos permiso social. Es decir, la gente aguantándolo hasta que se materializa lo que él prometió y lo que la gente creyó. Digo porque en las campañas hay siempre una promesa explícita y hay una promesa implícita, lo que la gente construye como deseo que va a pasar. Eso en cuanto a la opinión pública. Hasta ahora, esta opinión pública dura ha votado a Papá Noel. Cuando se da cuenta que Papá Noel no existe, se ofende y vota para otro lado, a otro Papá Noel. Este es el problema que yo retrataba antes. En cuanto al sistema político, Milei llegaría solo. No tenemos experiencias de ese tipo. No tendría ninguno de los 2.450 intendentes que hay en la Argentina,
no tendría ninguno de los 24 gobernadores y tendría apenas quizá algunos senadores y un puñado de diputados. Es decir, su primer paquete de leyes forma supuestas, él no tendría el plafón en las cámaras legislativas para que las aprueben, las tendría que negociar. ¿Cómo sería esa negociación? En una negociación los dos tienen que entregar algo. Supongamos que los otros partidos políticos tendrían que entregar los votos para levantar las manos. ¿Qué entregaría él con la personalidad que tiene? Sí, con la personalidad que tiene. Sí, con la personalidad que tiene, porque también hay que medir esa parte, ¿verdad? Esa parte, porque no es fácil, digamos, personalmente, un Milei a nivel humano no es fácil. Es una mente brillante seguramente, pero tiene sus aristas también. Y cómo puede hacer para dominar esas huestes mencionadas, porque ese es el problema. O sea, no quiero que sea el problema, pero sabemos que podría ser una realidad también eso, ¿no te parece? Llegado el momento. Claro, la opinión pública siempre lo vio como un loco. Y lo han visto como un loco en términos positivos y en términos negativos. El que lo vota lo ve como un loco lo suficientemente desquiciado como para romper todo este sistema, que para ser justos hay que decir que es un sistema que convirtió 75% de clase media en 50% de pobres. Y los otros también lo ven como un loco desquiciado, como un loco malo, como un loco peligroso. Y en esto se va a jugar la elección. La elección, amén de todo lo ideológico y amén de todo lo político partidario, esta elección que viene y eventualmente la segunda vuelta se va a tratar básicamente de dos palabras. Una es la esperanza y el otro es el miedo. La gente va a terminar votando a aquel que le dé un poquito menos de miedo y un poquitito más de esperanza. Bueno, interesante lo de Jorge Jacobi, periodista argentino que está analizando, por supuesto, su situación. Esta situación que está en boca de todos, allá, aquí y en todas partes. Argentina en caída libre, dice un titular hoy, acá en un medio de Asunción. Escasez de yerba mate, de harina y de otros productos esenciales. Escasez. Comercios que sufren falta de reposición de productos de consumo. O sea que la cosa no está fácil allá. ¿Y cómo se puede hacer para que esa cuestión no tan fácil vaya cambiando su curso hacia algo un poco más digerible? Sería, ¿y qué consejos nos darías vos, digamos, Jorge Jacobi, en lo personal y a través de todo esto, del trabajo tuyo en lo político, en lo periodístico? ¿Cómo se debería hacer para que estos titulares no describan a una Argentina que fue el granero del mundo alguna vez, fue una de las potencias del mundo, y bueno, es un país grande, rico, importante, con una extensión vastísima, con, tengo entendido, 47 millones de personas? ¿Cómo se puede dirigir esta historia un poco nublada hoy, digamos, desde tu óptica? Hace nomás, es muy triste, ¿no? Lo que tenemos que describir de la Argentina, pero bueno, hay que ser duros y justos. Hace 100 años había 3 hermanitos criados iguales, con las mismas posibilidades. De esos 3 hermanitos, 2 se dedicaron a trabajar y a esforzarse y progresaron. Y uno se tiró a chanta, se tiró a vago y se dedicó a la joda y a la falopa. Esos 3 hermanitos eran Italia, Canadá y Argentina, con la misma extensión territorial, con la misma cantidad de población, con la misma cantidad de recursos naturales. 3 grandes promesas de principios del 1900 para este mundo, y 2 lo hicieron y uno no.
hemos destruido mucho. Hemos destruido cosas materiales, cosas simbólicas y hemos destruido futuro. Entonces me parece que lo primero que hay que entender es que no va a ser fácil. Yo no soy economista, pero adhiero, sin embargo, a la idea de que hay que corregir un Estado que está absolutamente sobredimensionado. Y entiendo también que eso va a producir dolor, porque si cortamos los planes sociales en Argentina nos vamos a dar cuenta de que hay 80% de pobres, no 50%. Y también creo que hay que ordenarlo, porque es imposible que una sociedad progrese cuando cualquier organización de lo blanco, de lo negro, le falta el respeto al Estado, ¿no? Es decir, lo hackea. Y entonces estoy hablando de las organizaciones sociales, estoy hablando del sindicalismo, estoy hablando del narcotráfico. Argentina es un país inseguro no solo porque uno sale a la calle y lo pueden matar para robarle las zapatillas, sino también que es inseguro para sacar la plata del colchón e invertirla en algo. Porque es inseguro para dejar que los chicos nuestros vayan al colegio caminando. Entonces vivimos con miedo, vivimos atemorizados, vivimos retraídos hace mucho tiempo. Hay algo de la economía que debe funcionar, que es lo que más seduce al votante de Milei, y hay otro componente del orden social que es lo que más seduce al votante de Bullrich. Entonces me parece que el 70% de los argentinos que está enojadísimo con el gobierno actual y enojadísimo con toda la historia del kirchnerismo necesita esas dos cosas, ¿no? Y la elección entre Bullrich y Milei significa una pata o la otra pata. ¿Ellos no se pueden unir? No hay posibilidades de que se unan. Se tendrían que unir después de las elecciones. Ninguno se va a bajar ahora antes de las elecciones porque los dos tienen chances de meterse en segunda vuelta y entonces de ser presidentes. La campaña va a dejar muchas heridas, ¿sabes? Había una comunión muy grande, hasta hace un mes, te diría, un mes y medio, había una comunión muy grande entre los dos dirigentes, entre Milei y Patricia Bullrich, y entre sus públicos también. Y la campaña, por supuesto, metió el diablo metió la cola, diría mi abuela. Claro. Y hoy están ahí tiroteándose, insultándose y renegándose. Pero cuando uno es presidente, esa discusión me parece que se acaba. Y sería bueno que todos se empujen porque el que sea presidente hay que respetarlo y tiene que gobernar 4 años, ¿no? Así que puede ser, pero además debería ser, lo que vos me preguntás. Vos como argentino, independientemente a la profesión que abrazaste y qué sé yo, ¿vos preferís que gane Milei o que gane la señora Bullrich? No voy a tomar una definición respecto a esa pregunta. Yo lo que prefiero es que tengamos una opinión pública, insisto en esta idea, me parece que la salida está acá. Que tengamos una opinión pública madura, que tengamos una opinión pública que entienda que tenemos que volver a cruzar los Andes, ¿sabes? Bueno, justamente hablando de Milei, ¿cómo afecta su imagen el hecho de que él tiene supuestas revelaciones, comentarios, de que a través de sus perros se comunica con los economistas muertos famosos que admiró siempre, y estos lo asesoran desde el más allá? ¿Cómo se explica esto? Desde el más allá. Sí. Bueno, ha habido información en el último tiempo que revisa la estructura psíquica, ¿no?, de Milei. Y entonces hay toda una conversación social en función de si clona los perros que se le mueren o no, de si habla con los perros o no, de incluso de su vida amorosa y hasta te diría sexual, ¿no? Y ahora se puso de novio con una comediante, tenemos entendido, Fátima Flores. Y se puso de novio con una comediante, Fátima Flores, que se conocieron en el programa de Mirta Legrand, donde yo estaba sentado en la mesa. ¿Ah, sí, che? ¿Cómo fue? Sí, claro. Contá eso. No, nada. Contá eso. A ver. Vos sabés que me empezó a llamar la prensa, ¿no? Cuando empezaron a aparecer las imágenes del programa, me empezó a llamar la prensa a ver si yo había visto algo raro. Sí, algo raro.
Nada, y entonces, si tenés ganas me divierto un poco contando cosas que no han sucedido, ¿no? Pero en definitiva nada, fue un almuerzo donde tampoco había nada para ver. Y si hubiera visto algo tampoco los entregaría, ¿no? Claro, entiendo. Decime, ¿te enteraste del arribo de Sergio Massa aquí a Asunción y del supuesto papelón que se originó ahí en Buru Villaroga, ahí en la casa del presidente? ¿Qué chances tiene Sergio Massa para esta segunda vuelta? Por ejemplo, porque, bueno, a nosotros nos extrañó en demasía la actitud de este señor, que seguramente habrá venido con buenas intenciones, pero la Casa Rosada no lo apoyó, tiró por tierra lo que dijo él acá en Asunción. ¿Tiene chances él de pasar a una segunda vuelta, Sergio Massa? Sos amable, sos muy amable cuando decís que Sergio Massa puede tener buenas intenciones. Ah, sí. Sergio Massa es un gran blef de la política argentina hace mucho tiempo. Ah, sí. Él le vende al sistema que tiene una cantidad que no tiene. Lo que se ha ganado en las últimas décadas es la desconfianza total de la opinión pública. Pero el sistema le sigue creyendo que él es un hombre que tiene capital político, porque en realidad es un despiadado, ¿no? Es un despiadado de la política, un hombre capaz de cualquier operación. De modo tal que lo primero que hay que entender es que la gente que lo está votando no lo está votando a él. En todo caso está votando a Cristina, o en todo caso está votando asustada por el advenimiento de la derecha. Claro. Entonces, yo con mucho cariño y elegancia voy a corregir tu pregunta. ¿Tiene el kirchnerismo la posibilidad? Massa no. ¿Tiene el kirchnerismo la posibilidad de meterse en segunda vuelta? Bueno, hay que ver, ¿sabes qué? Si mueven el aparato ahora. Porque lo que ha sucedido en las elecciones PASO es que no han movido el aparato. No han puesto en la calle la plata que suelen poner para mover a los empleados públicos, para mover a los planes sociales, para comprar votos. Es decir, la cochinada de la política que suele suceder, en esta elección se guardaron la plata. Por eso Milei ganó en 16 provincias. Porque la intención de la opinión pública de votarlo está, sí. Pero está en tanto y en cuanto no haya gente que venda el voto. Entonces, ¿y por qué entonces no soltaron la plata? ¿Por qué? Pues porque ahora Massa es una masa deforme, no se entiende qué se puede originar de esa masa. Vos conocés lo que es la masa, ¿verdad? Para hacer ñoquis, fideos, ese tipo de cosas. Es una masa deforme, un Sergio Massa hoy, así como están las cosas. ¿Y por qué no se soltó ese dinero, según vos? Bueno, porque no había nada para decidir en la PASO. Ah, sí. Porque el oficialismo no tenía internas. No tenía, me refiero a que no tenía internas a presidente, era una interna ficcional, digamos. Porque no tenía internas a gobernadores, los aparatos se movieron donde tenían internas a intendente, ¿no? Es decir, en el tercer nivel del Ejecutivo en Argentina. Entonces se guardaron la plata. Muchos gobernadores, muchos jefes territoriales se guardaron el dinero. Y también porque saben que Massa pierde, porque el plan de Cristina es que Massa pierda. El plan de Cristina es tratar de sacar todos los votos posibles ahora en la general, cuando se deciden senadores, cuando se deciden diputados, algunos gobernadores y los intendentes, y después en la segunda vuelta, Cristina lo cocina, Cristina lo mata. Cuando Massa vaya a la segunda, supongamos que fuera a la segunda vuelta con su boleta cortita, el presidente solo, Cristina no mueve un pelo para él. Y nadie mueve un pelo para él, porque el plan es utilizarlo y matarlo. Así, che. En términos simbólicos. ¿Y quién va a representar entonces a Cristina? Bueno, esa es una pregunta maravillosa, porque en ese espacio se está produciendo lo que podríamos llamar la segunda renovación. La primera es la de Néstor hacia Cristina, y esta segunda es la de Cristina hacia alguien, pero ese alguien no es Massa. Es Máximo. Y sin embargo es Máximo. Claro, o puede ser Máximo, o puede ser Axel Kicillof, o puede ser Guado de Pedro. Y es importante porque Cristina tiene el 30% del electorado, es un montón. Para un equipo político, arrancar una discusión desde el 30% es arrancar una discusión donde podés ganar o perder, pero siempre estás en el juego principal. Acordate que Kicillof tiene la K de kilo también de los Kirchner por delante. ¿No pensaste en ese detalle?
sí, sí. ¿Eh? Pero más importante que eso es entender que tiene 36 puntos en la provincia de Buenos Aires, Sí. así que las probabilidades de ser gobernador de vuelta que tiene son muy grandes. Mm, Y para el público de Cristina no significa lo mismo que Massa. mm. Es el candidato ideal. Kicillof para el kirchnerista es el candidato ideal, porque tiene todos los atributos positivos que le ven a Cristina y no tiene casos de corrupción. Entonces es un candidato cómodo. Bueno, y lo borró a Rodríguez Larreta también. Yo lamento que Rodríguez Larreta se haya diluido, yo en lo personal. Pero en fin, y en esta puja, digamos, Cristina Fernández de Kirchner y Macri, ellos influyen en todo esto, digamos, están detrás, influyen en todo esto denominado elecciones. Sí, Sí. Cristina mucho, porque insisto, el 30% que tiene es de ella, no es de Massa. Así. Y Mauricio Macri en una menor medida, pero todavía es un referente para los antikirchneristas. Los dos están callados la boca. Cristina está absolutamente callada la boca y, y Macri está dando signos muy confusos, digamos, con un apoyo tibio, te diría todavía, a la candidatura de Patricia Bullrich, por más que sabemos perfectamente que la prefiere por sobre el resto, pero todavía en términos públicos no ha hecho grandes definiciones, ni grandes apoyos, ni ha jugado a despertar una épica, y ha dado algunos signos de simpatía para con Milei, y eso tiene confundida a una parte del electorado. Bueno, y Kicillof es un kirchnerista, por supuesto. Simplemente estamos ante una nebulosa, evidentemente, lo que va a pasar o lo que está pasando allá. No parece que nadie quiere tomar en serio lo que viene. Inclusive estos dos guruses que están detrás, Cristina y Mauricio. Y tus números, a ver, ¿qué dicen tus números? Porque, ¿qué dices? Vos siempre das en el blanco, en la tecla. ¿Qué dicen tus números? A ver, querido Jorge. Estamos midiendo en este momento, de modo tal que no te puedo dar números finos, Sí. pero sí te tengo que decir que vemos a Milei crecer. A Milei crecer. 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 A Milei crecer. No todavía para llegar al 40%, que sería la primera condición para poder ganar en primera vuelta, pero a Milei creciendo. A Milei creciendo. Bueno, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has concedido. Tenemos que cerrar esto porque hay un invitado más con nosotros, un economista importante a quien también vamos a preguntar. Él es fanático también de Milei acá, el doctor Víctor Pavón, que alguna vez lo tenés que conocer a él. Él es un abogado, economista, investigador, periodista muy bueno. Y también líder de un movimiento, de un partido libertario, se denomina su partido, Libertad. Él es un libertario también, Libertad y República se denomina su partido, Libertad y República. Él es un libertario, igual que Milei. Creo que vos también sos libertario, vos sos también, te asocias a Milei, que no podés decirlo así, francamente, pero se te nota, ¿o no es así? No, ¿Eh? no sé qué estás viendo, pero no. La verdad que yo me defino liberal en lo social, Sí. no tan liberal, o en todo caso un liberal de rol en lo económico. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos conocernos personalmente alguna vez y prontamente, pienso yo, en Buenos Aires o alguna vez que vengas por acá. Tenés las puertas abiertas, querido Jorge, te queremos mucho, te respetamos y sabemos de tus condiciones profesionales muy elevadas siempre, así que muy puntuales y muy estratégicas, y en el buen sentido das en el blanco, das en la tecla, como ya dije antes. Muchas gracias, suerte, éxito a la República Argentina, a quien queremos mucho. Es un gran país, el país de ustedes, y yo creo que depende exclusivamente de cada argentino
que la Argentina se fortalezca y vaya creciendo en favor de la ciudadanía toda, de esos 47 millones de habitantes que tiene hoy la Argentina. Un granito de arena de cada uno fortificará esa ruta para el despegue de vuelta al desarrollo. Es un gran país, una gran nación la República Argentina, y tenemos que apoyarla y la queremos en serio, así como a cada uno de sus habitantes. Muchísimas gracias, Jorge Jacobe. Muchas gracias. Gracias por las palabras de cariño y nos estamos viendo en cualquier momento. Adiós. Muy amable.